Vamos a comenzar esta tarde a compartir un tema que es muy, muy lindo, muy bonito y que espero que el Señor hable a sus vidas en esta tarde como ha hablado a mi vida y me ha mostrado, pues, esas áreas donde necesito trabajar, ¿no? Entonces, bueno, pues, espero que sea de bendición para ustedes. Les doy la bienvenida esta tarde y vamos a orar. Amado Señor, venimos delante de ti a darte gracias, Dios, por tu bondad, por tu misericordia, Señor, por tu paciencia hacia con nosotros, Padre. Gracias, Señor, por las virtudes que nos das, por los privilegios que tenemos, Padre, que no merecemos y que cada mañana podemos deleitarnos en ellos, Señor. Pido tu bendición sobre tu pueblo, Padre, especialmente esta tarde sobre estas mujeres que van a escuchar tu palabra, Señor, una vez más, que tú ministres, que tú guíes, que tú muestres, Padre, tus propósitos en sus vidas, en nuestras vidas, Señor, para poner manos a la obra, Padre. Queremos servirte, queremos rendir nuestras vidas a ti y entregar lo que somos a ti, Señor. Recibe toda gloria y toda honra en esta tarde, en el nombre de tu Hijo amado. Amén. Vamos a ver esta historia a través del libro de Nehemías. Y ya hemos estado esta semana estudiando este hermoso libro que nos muestra cómo trabajar. Si hay algo que se enfatiza muy claramente en el libro de Nehemías es el trabajo, la obra y el trabajo en equipo, ¿no? Trabajar, restaurar, levantar, y este es el trabajo continuo que se hace en el libro de Nehemías, y eso es lo que vamos a estudiar nosotros, algunos puntos claves acerca del liderazgo de Nehemías. Vamos a abrir, por favor, sus Biblias en el libro de Nehemías, capítulo 1, versículo 1 al 4, y vamos a leerlo. Dice, estas son las palabras de Nehemías, hijo de Jacalías. En el mes de Quiselú del año 20, estando yo en la ciudadela de Susa, llegó Hananí, uno de mis hermanos, junto con algunos de los hombres de Judá. Entonces les pregunté, ¿por qué? Por el resto de los judíos que se habían librado del destierro y por Jerusalén. Ellos me respondieron, los que se libraron del desierto, del destierro y se quedaron en la provincia están enfrentando una gran calamidad y humillación. Y la muralla de Jerusalén sigue derribada, con sus puertas consumidas por el fuego. Esta noticia llegó a Nehemías justamente cuando él ya estaba en una posición, privilegiada, podríamos llamarlo así, y llega a sus oídos la condición de su pueblo, la condición de este grupo de descendencia que él tenía, ¿no? De donde él pertenecía. Y entonces escucha que están derribados, que están los desterrados, están pasando calamidad, están pasando hambre, están pasando persecución y están destruidos. La ciudad está completamente derrumbada y los muros caídos. Y esto es muy interesante, cómo Nehemías responde ante esta noticia. Y su corazón se entristece porque dice, al escuchar esto me senté a llorar, hice duelo por algunos días, ayuné y oré al Dios del cielo. Nehemías 1:4. Muchachas, muchas veces nosotras nos damos cuenta en nuestra vida que las cosas no andan bien, ¿no? Que hay situaciones en nuestra familia que no están bien. Y a veces somos el ser humano tan inteligente, tan astuto, que tenemos la capacidad de oprimir ciertas cosas, cierta información. ¿Por qué? Por nuestro beneficio, para no sufrir de más. Si pusiéramos en nuestra mente todas las situaciones que están viviendo a nuestro alrededor, no sé, ya estaríamos vueltos locos algunos de nosotros. En realidad, el ser humano tiene la capacidad de distribuir la información y alguna información, excluirla de su mente diaria y no pensar en ella. Sin embargo, hay información que tenemos que tener frente a nosotros cada día y no negarla, y es la condición espiritual de nuestra familia. ¿Por qué? Porque esta es la parte más importante para ti, para mí. Si eres soltera, tu vida espiritual, ¿en qué condición se encuentra tu vida espiritual?
Y si eres casada, tu vida espiritual también, pero también la condición espiritual de tu casa. ¿Cómo se encuentran? ¿Cuál es la condición? Y a veces eso no vamos y decimos a todos, ¿no? ¿Sabes qué? Mi casa está mal, mi hijo está en esa condición. No queremos decirlo porque por el orgullo, por la falta de querer pedir oración, porque pensamos que la gente tiene que pensar que yo soy súper espiritual y yo no puedo verme que mis hijos andan mal, ¿no? Y eso la verdad totalmente está lejos pues de ser genuino, la verdad. Y la verdad, la realidad es ver la condición de nuestro pueblo. En este caso, la condición de tu casa, cómo está tu casa, cómo están tus hijos, cómo está tu relación con los demás y cómo está tu relación con tu esposo, cómo está tu relación con tu iglesia, cómo está tu trabajo para el Señor, cómo es la condición. Esa es la primera cosa que sucedió en el corazón de Nehemías, escuchar la condición. En este caso, él tuvo que escucharla porque no estaba cerca, pero tú y yo estamos cerca de nuestra familia, sabemos de qué áreas son las áreas débiles de nuestra casa, qué son las áreas de oportunidad, ¿no? Si les queremos llamar más bonito, qué son las situaciones donde más batallamos. Y la segunda cosa que hace Nehemías es hacer duelo, ayunar y orar. ¿No? Primero lloras. A veces cuando nos enteramos que en nuestra casa están pasando cosas, que sucedieron situaciones, que un hermano está pasando por una enfermedad, que mi mamá está pasando por otra cosa, que mis hijos tienen tal situación, la verdad, la primera reacción como seres humanos es llorar porque no tenemos el control. ¿Verdad? Porque esas cosas salen fuera de nuestro control y aunque quisiéramos tener una varita mágica que controlar y dijera, tirín, 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 se compone la situación, la realidad es que no sucede así. Entonces, la primera reacción es llorar porque no tenemos el control. Y es una forma de desahogar esta emoción dentro que está aprisionándonos y sintiéndonos lo mal de la situación, lo mal que está la situación. Después hizo duelo con un sentir. El duelo, recuerden que era esta condición que hacía de vestirse de negro y de vivir lamentándose por la pérdida, ¿no? La pérdida, ¿qué pérdida? Pues que su pueblo estaba pasando por un destierro, por una soledad, por el regreso, pero que también por un proceso de encontrarse con todo destruido, con las murallas destruidas, puedo también ponerme en el lugar de Nehemías y pensar, mi casa, no solamente la casa en la que él habitaba, todo su pueblo estaba destruido en murallas, destruidas, derribadas y no había oportunidad en ese momento, no había nadie que estaba levantándose para restaurarlo, para reconstruirlo. Así que después de esto, después de esta condición de Nehemías a ponerse en duelo, lamentarse, llorar, ayunó. Y a veces cuando vemos nuestra condición en la casa, vemos, lloramos y hasta ahí nos lamentamos como un duelo y hasta ahí se acaba. Y vuelve a repetirse, lloro, me lamento, vivo como una pérdida, depresión, ansiedad y vuelvo a llorar y vuelvo a deprimirme y vuelvo a lamentarme y sigo llorando y es un círculo que no avanza. En este caso, Nehemías nos acaba de dar una clave importante y es después de llorar, lamentarse, hacer el duelo, ayunó. ¿Qué es ayunar? Negar tu carne para poder escuchar la voz de Dios. Y a veces hay situaciones en nuestra casa que no tenemos el control y que necesitamos escuchar la voz de Dios. Y para esto necesitamos negar nuestra carne, ayunar. Ayunar por esa situación que está pasando en nuestra casa que no podemos controlar, ¿no? Ayunar por esa persona que está en cenizas en este momento y no puede restaurar, no se puede levantar de lo mal que está la condición. Ayunar por este hermano perdido, ayunar por este hijo que acaba de perder a alguien, ayunar por este ser que está pasando por alguna enfermedad, porque nada más quedarnos en el llanto y en el duelo no va a resolver nada.
Va a seguir en el mismo círculo y en la misma vuelta. Necesitamos tomar el siguiente paso, que es ayunar y después orar. ¿Por qué están juntos? Porque cuando estamos en este ayuno, que es la negación de nuestros alimentos, a negar de alimentos o de cosas o de situaciones, cada vez que queremos esas cosas, nuestro cuerpo lo negamos y decimos, no, ¿y por qué estoy negándole eso a mi cuerpo? ¿Por qué no puedo comer? ¿O por qué no puedo ver la tele? Si decidí ayunar de televisión o decidí ayunar de celular o decidí de entregarle algo a Dios para quitarlo y negarme a mí mismo. Y entonces cuando recuerdo eso, tengo que orar. Y entonces traigo a mi mente esta condición que debo entregarle a Dios. Estos 4 pasos para mí son esenciales para que Nehemías hiciera lo que vamos a estudiar aquí adelante. Fueron esenciales para que él tuviera la guianza del Espíritu Santo y ser movido hacia la obra, hacia el trabajo, hacia la reconstrucción. Nosotras, si tú estás en una condición como esta, que en la que vio Nehemías, si tú en tu casa estás viendo destrucción, estás viendo persecución, estás viendo enfermedad, estás viendo hambruna, esta es la clave. Llora, llora, no lo niegues, no digas, no voy a llorar porque eso es falta de fe, no, llora, lamentate, está bien hacerlo, pero después de eso, ayuna y ora, porque esa es la clave para continuar, para avanzar, para seguir. Si no, lo más seguro es que nos quedemos ahí. Y entonces Nehemías nos da esta clave importante, ¿no? Primero, oración. Después observó la situación, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? Fue a la tierra. Vamos a leer, por favor, el capítulo 2, versículo 13. Después de que él escuchó, oró, y después de eso, ayunó y oró, y después de eso, Nehemías 2:13 nos muestra lo que sucedió con la historia. Dice, esa noche salí por la puerta del valle hacia la fuente del dragón y la puerta del basurero. Inspeccioné las ruinas de la muralla de Jerusalén y sus puertas consumidas por el fuego. Después me dirigí hacia la puerta de la fuente y el estanque del rey, pero no hallé por dónde pasar con mi cabalgadura. Así que, siendo aún de noche, subí por el arroyo mientras inspeccionaba la muralla. Finalmente, regresé y entré por la puerta del valle. Los gobernadores no supieron a dónde fui ni qué hice, porque hasta entonces no había dicho nada a ningún judío, ni a los sacerdotes, ni a los nobles, ni a los gobernadores, ni a los que estaban trabajando en la obra. Entonces, Nehemías inspeccionó, hizo una revisión sobre la condición de cómo se encontraba la tierra, cómo se encontraba el pueblo, ¿no? Cómo se encontraban la destrucción. Y esa observación, pues es una tarea que tenemos nosotros. Nosotros que estamos dentro de esa casa, sabemos en qué condición está nuestra casa. Cuando hablamos de nuestra vida espiritual, es lo mismo. No, realmente el Espíritu Santo está en nosotros y nos guía. Claro, siempre habrá Dios mostrando a personas, llevándonos a personas, porque cuando no escuchamos la voz directamente de Dios, Dios en la palabra diciéndonos, hey, algo anda mal, seguramente lo vas a escuchar en un estudio, lo vas a escuchar con un consejero, lo vas a escuchar con una persona a la que tengas la confianza y Dios esté dando sabiduría, lo vas a escuchar porque Dios se usó en toda la historia, hemos visto cómo ha usado a otras personas para hablar a su pueblo, también lo va a hablar por medio de personas a nuestras vidas, pero te va a hablar directamente a ti primero, te va a mostrar a ti la situación, la condición. Y 3, a nuestra iglesia. Nosotros, los miembros, sabemos las áreas que nuestra iglesia necesita ayuda. Y si alguien más tiene que venir a decírmelo, entonces, híjole, algo anda mal, algo está ahí mal, porque quien habita la casa sabe las necesidades que tiene. Y mayormente quien habita la casa está interesada en que la casa esté bien.
Nehemías estaba interesado en su pueblo, por eso fue a ver qué estaba pasando con él. Nehemías estaba interesado en reconstruir lo que alguien había derribado. Y esa fue una clave importante para ver los milagros que Dios hizo a través de la vida de Nehemías. Después de esto, Nehemías en el versículo 17 y 18 transmite la visión, es decir, mira la condición, observa la situación de la casa, del pueblo, y el versículo 17 y 18 nos dice, por eso les dije, ¿a quiénes? Pues a los gobernadores, a los líderes, les dijo, ustedes son testigos de nuestra desgracia. Jerusalén está en ruinas y sus puertas han sido consumidas por el fuego. Vamos, anímense, reconstruyamos la muralla de Jerusalén para que ya nadie se burle de nosotros. Entonces les conté cómo la bondadosa mano de Dios había estado conmigo y les relaté lo que el rey me había dicho. Al oír esto, exclamaron, manos a la obra. Al oír ellos que Nehemías tenía un plan, al oír ellos que Nehemías había visto cómo estaban destruidos y él estaba animado a reconstruir, ellos también se animaron. Y entonces inicia un trabajo de reconstruir murallas, de levantar el cerco del pueblo, ¿no? De la tierra de los israelitas. Recordemos que ya hemos aprendido a través de esta misma serie. Si no lo has visto, por favor, vea los primeros videos de esta serie, porque ahí hablamos mucho sobre esta tierra prometida, sobre ese lugar que a ellos les pertenecía. Esta es la misma tierra del que ellos eran dueños, pero ahora habían pasado por una persecución, habían pasado por un destierro de su misma tierra y esa tierra estaba destruida ahora. Y esas murallas hermosas, altas que habían sido levantadas, ahora estaban hechas cenizas. ¿Por qué? Por el destierro. Así que Nehemías les habla y les dice, ¿sabes qué? Es el tiempo de levantarnos, es el tiempo de trabajar. Y no solamente les habla con palabrerías emocionales como, vamos, ustedes pueden, sino que agrega la palabra de Dios. Y esta es la parte importante. Yo podría aquí pasar toda la hora, las 2 horas hablándoles de por qué la mujer puede, ustedes tienen la capacidad y podría, no sé, un sinnúmero de cosas emocionales de decirles por qué pueden hacerlo. Pero la realidad es que como seres humanos somos incapaces. Necesitamos la mano de Dios en nuestras vidas. Necesitamos el mover del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y entonces aquí podemos observar cómo Nehemías les habla sobre cómo Dios se movió con su vida, cómo Dios le abrió el camino, cómo Dios fue desde el día 1 mostrándole la situación y abriéndole puertas. Y esta parte, muchachas, no podemos olvidarla. ¿Sabes por qué? Porque si pasáramos solamente de pura palabrería, no dejará de ser solo emocional. Pero cuando incluimos la palabra de Dios, cuando agregamos la dosis de la palabra de Dios, es algo sobrenatural. Es decir, esto que está pasando en mi casa, esta condición que yo veo, esta apatía por el Señor, cual sea tu condición en este momento, cuando tú incluyes la palabra de Dios, suceden cosas sobrenaturales, cosas que no crees. Cuando tú decides incluir la palabra, el testimonio, el pasado, las pruebas que Dios ha mostrado en tu vida anteriormente a tu presente, ahora puede hacer esto. Y entonces dejamos de limitar a Dios, dejamos de pensar en nuestras emociones y comenzamos a mirar la obra real y milagrosa que hace Cristo, porque Dios es experto en los imposibles. Y esto es lo maravilloso, en lo imposible, en eso que ves destruido, que no puede haber vida, que piensas, ¿quién va a levantar eso? Esa persona nunca va a cambiar. Para Dios es una oportunidad para mostrar algo milagroso. Y entonces Nehemías les transmite esto al pueblo, así que el pueblo se anima y dice, bueno, pues manos a la obra e inicia el trabajo.
más adelante en el capítulo 6 veremos que siempre va a haber oposición, que siempre va a haber dificultades, que siempre va a llegar una persona, una cosa, el enemigo, tus propios pecados, tus propias concupiscencias a recordarnos, ¿por qué no? A hacernos sentir que no vamos a poder, a hacernos a pensar que somos débiles e incapaces de ver los milagros de Dios. Sin embargo, este pueblo no se detuvo simplemente con eso. Al contrario, decidieron poner sus manos a la obra y unieron la acción con la palabra. Y esta parte es fundamental para el creyente. Unir la acción con la palabra, o sea, es decir, lo que hablas, lo haces. Cuando vivimos destierros familiares, cuando vivimos condiciones de momentos donde estamos de bajada y comenzamos a ver que la iglesia está padeciendo, que la familia está padeciendo, que nuestros hijos están padeciendo, que mi vida espiritual se siente que está padeciendo, encontramos el milagro de la reconstrucción, siempre y cuando nosotros decidimos dar a Dios el número uno en nuestras vidas. Ahora, restaurar es esta palabra en este mismo capítulo, capítulo 3, está solamente en este capítulo 35 veces. Y vamos a estudiar de qué estamos hablando cuando hablamos de restaurar. Restaurar en hebreo es chazak, que viene de la idea de fortalecer, dar valor o hacer algo fuerte. ¿Por qué? Porque no solamente se está refiriendo a la madera, muchachas, no solamente se está refiriendo a las puertas de la ciudad. No se está refiriendo solamente al muro que se había derribado, se estaba refiriendo a restaurar las mismas vidas de todo el pueblo. Esta palabra es mucho más allá de restaurar solo las cosas materiales, se refiere a una vida. Y el pueblo necesitaba escuchar esto, porque estaban desanimados, porque estaban desalentados, porque estaban tristes por lo que estaban viviendo. Y entonces llega este sentir de restaurar. ¿Con quién? Con Nehemías. Nehemías llega a enseñarles que hay una oportunidad y que podían restaurar las murallas y que volverían a tener esta fuerza con la que Dios les había dado. Entonces, restaurar era la dosis que este pueblo necesitaba. El pueblo de Dios estaba listo para restaurar lo que se había perdido. Es decir, ellos estaban más que puestos para conectar su realidad con lo que estaban listos para profesar. Estaban listos para creerle a Dios, estaban listos para decir, ya, vamos a hacerlo, vamos a restaurar, vamos a levantar, vamos a leer el versículo, capítulo 2, versículo 20. Y entonces le dice, yo les contesté, el Dios del cielo nos conceda salir adelante. Entonces, después de que ellos se emocionan, después que ellos piensan, ok, vamos a hacerlo, Dios nos puede restaurar. Entonces, Nehemías les dice, Dios nos conceda salir adelante. Dios, Él lo primero que pone es a Dios. Dios quiera que logremos salir adelante y logremos restaurar estas murallas. Y la verdad es que yo siento que como líder es muy probable que Nehemías tuviera miedo. Pero el éxito de Nehemías estaba en una parte fundamental y era Dios en primer lugar. Así que tú tienes que cuestionarte cuando tú estás en esa condición, viendo tu casa, viendo tu condición espiritual, viendo tu iglesia, cuestiona. Si Dios, mira, Filipenses 2:13 nos habla de que Dios pone el querer como el hacer por su buena voluntad. Dios pone frente a nuestros ojos la necesidad. No necesitas andar buscándola. Para tener el éxito en la obra de Dios, manos a la obra. Manos a la obra. En algún momento de mi vida, sí he estado en una situación donde he ido lejos del llamado de Dios. Es decir, Dios me dice, ve para la derecha y yo voy para la izquierda. No sé si ustedes se sienten identificadas con ese. Yo he corrido muy duro hacia la derecha, yendo en contra
la voluntad de Dios. Sin embargo, no me ha ido bien. Cada vez que corro del lado contrario de la voluntad de Dios, resulta que las cosas no van bien. Entonces, si tú ahorita estás corriendo del lado contrario, la respuesta sería si esas cosas están fluyendo bien. Y si encontramos mucha oposición o si encontramos mucha batalla y una vida espiritual seca, y si encontramos una condición en casa fuera de la paz, entonces estamos corriendo en el lado contrario. Ahora, nosotras, ¿cómo podremos saber eso? ¿Cómo podremos saber si esto que estoy viendo, esta necesidad en mi casa, esta necesidad en mi corazón y esta necesidad en mi iglesia es algo a lo que Dios me está llamando a hacer? ¿Cómo me respondo eso? ¿Cómo lo sé? Bueno, primero, recordemos que la clave después de ver la necesidad es ayunar y orar. Si yo estoy viendo una necesidad en mi corazón, en mi casa o en mi iglesia, la tercera cosa que tengo que hacer es ayunar y orar para tener respuesta. Si esta es la voluntad de Dios para mi vida, si Dios me está llamando, si yo estoy viendo cuando llego a la casa de Dios, a la iglesia, que algo no está sucediendo, bueno, y nadie más lo está notando y yo soy la única que noto, algo Dios me está mostrando. Tal vez sea yo la que tenga que ir a hacer ese trabajo. ¿Cómo lo sé? No nada más con solo ver la necesidad, es con ayuno y oración. Tengo que orar y ayunar. Dios, me estás mostrando ser maestro de niños, me estás mostrando ser ujier, me estás mostrando ir a ayudar a tal hermana porque ya la tengo en mi mente 5 días a la semana seguidos y no he ido a verla. Tal vez Dios, tú me estás mostrando hacer eso. Conecto lo que hablo con lo que hago, ¿sí? No solamente está aquí de hablarlo, ¿verdad? Entonces, para tener éxito hay 3 factores importantes en la obra de Dios. Ese éxito que te da la satisfacción de saber que estás en el camino correcto. Este éxito interno que dices, ya me siento conectada con la visión de Dios, con el llamado de Dios. ¿Es perfecto? No. ¿Carece de cosas todavía? Sí, pero estoy caminando en el camino correcto. ¿Ok? Entonces, ahí van 3 factores importantes de éxito en la obra de Dios que implica el esfuerzo del creyente. Es decir, que Dios nos da el llamado, Dios nos muestra qué hacer, pone la necesidad frente a nuestros ojos, pero hace falta la obra del creyente para lograrlo. Y estos son los siguientes 3 puntos. Número 1, trabajar con entusiasmo. Nehemías 4:6, nos trabajaron con entusiasmo. Nos dice esto en el capítulo 4, versículo 6. Continuamos con la reconstrucción y levantamos la muralla hasta media altura, pues el pueblo trabajó con entusiasmo. Entonces trabajaron arduamente, pero con entusiasmo, no con una carga. Cuando tú estés en un ministerio, cuando tú estés en una parte de la obra de Dios y sientas una carga, sal de ahí. No lo hagas por compromiso, porque lo más seguro es que no está llegando al Señor, no es un olor grato, porque no está el corazón ahí, no está conectado con el llamado, con la visión, con el propósito y también con el entusiasmo. Si yo estoy en un ministerio o en una obra, en ir a visitar a los huérfanos o en ir a un orfanatorio o ir a visitar a una hermana viuda, y si voy con una actitud de, ay, qué flojera, no me gusta ir, pero tengo que ir porque pues voy a ir a ayudarla, no lo hagas. Cuando nosotros queremos hacer algo para el Señor, queremos que sea un olor grato a nuestro Dios, de agradecimiento, no de compromiso, de agradecimiento por todo lo que recibimos de Dios. Decimos, ok, ¿cómo remunero eso? ¿Cómo regreso toda esta bendición que me has dado, Señor? ¿Cómo yo te entrego esto a ti? ¿Y sabes cómo se regresa? Con entusiasmo. Vi la necesidad y puse manos a la obra. Entonces, el primer secreto o el primer factor importante cuando estamos hablando de la obra es el entusiasmo. Lo mismo para tu casa.
Lo mismo para tu vida espiritual. Si tú estás viendo tu vida espiritual derrumbarse y en cenizas, la primera cosa que necesitas es el entusiasmo para decir, esta mañana me levanto y oro más de los 3 minutos que le invierto cada día. Le voy a agregar 2 minutos, aunque sea, y mañana otros 2, ¿no? Y vamos con entusiasmo en esta obra a la que fuimos llamadas, ¿no? O en nuestra familia, cuando decimos, sabes que yo estoy viendo que la condición de mi casa está mal, algo no está bien, no está fluyendo, vamos a poner un tiempo para leer la palabra juntos. Con entusiasmo, hay un compromiso con entusiasmo de que voy a hacer la obra que Dios me está llamando y lo voy a hacer bien y con entusiasmo. Número 2, vigilante y en oración mientras realizas el trabajo. Vigilante, es decir, atento. Atento a lo que pasa alrededor o atento a lo que sucede en tu corazón. Yo le pondría ahí atento a lo que sucede, vigilante a lo que sucede en mi corazón, porque puede haber enojo en mi corazón mientras estoy haciendo la obra. Puedo estar acumulando frustración porque alguien más no hace el trabajo como yo lo hago. Puedo estar acumulando resentimiento. Y entonces vigilante, atenta, a ver qué pasa en mi corazón mientras hago. Y en oración y en esta comunión con Cristo, para saber que mientras estoy en este proceso, voy por buen camino, ¿sí? Para no perder la visión, para caminar derechita en este llamado que Dios me está mostrando. Porque es muy fácil, muchachas, y esto quiero dejar muy en claro, a veces decidimos salirnos de la obra de Dios porque decimos, es que ya no tengo tiempo, es que ya no puedo, ya no siento que eso es lo que debería estar haciendo, y la mayoría de las veces, no quiero decir que todas, pero la mayoría de las veces es por falta de oración, por falta de comunión con Dios, perdieron la visión. Y cuando tú vas a un camino, y es como cuando vas al refrigerador y llegas y abres el refrigerador y dices, ay, ¿para qué venía? Perdiste la conexión entre tu cerebro y lo que ibas a hacer, y de repente estás ahí en el refrigerador y dices, híjole, ¿qué iba a agarrar? Es lo mismo que pasa a veces en la obra de Dios. Estamos trabajando tanto, estamos arduamente, abrimos el trabajo, estamos listos y estamos ahí y decimos, ¿por qué estoy haciendo esto? ¿Por qué estoy levantándome más temprano que todos los demás de la iglesia para ir y estar ahí temprano, puntual y recibir a todos? ¿Por qué? ¿Por qué? Y entonces esas preguntas nos las hacemos cuando perdemos la visión, perdemos el enfoque. Y entonces dejó de ser el llamado y comenzó a ser simplemente obra. Y entonces por eso, para que eso tenga éxito, necesitas estar conectado con la oración. Necesitas conectarte con tu Señor, que te muestra cada día la visión y si eso que estás haciendo es parte de su plan o no. Y número 3, y el último, valor, determinación y fe cuando seas atacado por el enemigo. 3 cosas fundamentales en este factor. Valor, porque cuando tú eres llamado para la obra del Señor, no eres llamado para cosas fáciles. Es difícil trabajar en la obra del Señor. Es difícil el llamado y el camino del Señor es difícil. Ministrar a otros es difícil, escuchar situaciones que hermanos están pasando es difícil. Nadie está diciendo que cada vez que vas a ir a hacerlo es de lo más fácil. Si fuera fácil, te digo algo, habría una lista de espera para servir en la iglesia. ¿Y sabes qué? No la hay. ¿Por qué? Porque necesitas valor. Valor para decir, esta mañana, el domingo, si me meto al ministerio de niños, ¿me tengo que levantar más temprano? Sí. Entonces no me meto. Entonces necesitas valor para decir, ¿necesito hacer eso? Sí, ok, se me va a complicar, pero es lo que Dios me está llamando y lo voy a hacer. Determinación, porque a veces esperamos que la pierna A le dé permiso a la pierna B para levantarse. La determinación no pregunta, la determinación lo hace y se levanta. Y número 3, la fe, porque va a haber muchas veces donde vas a decir, esto que estoy haciendo ya me cansó, no recibo fruto,
me siento cansada, me siento agotada, no tengo energía, no es justo, estoy perdiendo tiempo de mi vida aquí y la gente no lo valora, no lo recibe, me juzgan, me critican, hacen esto otro, ponen oposición. Y sabes que cuando pasa eso, necesitas fe para creer que lo que estás haciendo fue el llamado de Dios para tu vida y que las condiciones van a llegar y que cosas van a pasar. Pero como tú sabes que ese es tu llamado, vas a continuar así, porque mis queridas hermanas, fuimos llamadas a una vida con propósito, no a una vida fácil. Claro que tenemos el verso increíble y que vino ahorita a mi mente y no voy a dejarlo pasar, donde el Señor Jesús nos dice, vengan a mí todos los que estén cansados y cargados, que yo los haré descansar. ¿Cargados de qué? De nuestras batallas, de nuestras luchas, de nuestras inquietudes. ¿Cuándo? Cuando vamos en el camino correcto. Cuando vamos caminando en ese llamado en el que fuimos hechas, cuando vamos caminando en ese propósito, ahí Dios nos dice, ven conmigo, porque mi yugo es fácil y ligera es mi carga. Y el Señor nos incita a trabajar en la obra. Necesitamos el valor, la determinación y la fe para avanzar cuando estemos siendo atacadas por el enemigo, porque el enemigo nos va a atacar. Cuando tú detectes, cuando tú observes, como hizo Nehemías, ver tu casa y ver una lucha espiritual y determines orar y ayunar, vas a recibir batalla. Sí, pero es porque comenzaste a actuar, comenzaste a ver la necesidad y trabajar en ella y reconstruir la muralla. Y ustedes y yo vamos a aprender eso en los versículos siguientes. El muro fue terminado a los 52 días, muchachas. Después de que Nehemías les muestra la visión, les muestra el propósito, se ponen manos a la obra, fue terminado el muro justo a los 52 días. Y cuando todos oyeron, nuestros enemigos, dice el versículo 16, temieron todas las naciones que estaban alrededor de nosotros y se sintieron humillados y conocieron que por nuestro Dios había sido hecha esta obra. Versículos más adelante vemos que aquellos que se burlaron de ellos por levantar las murallas, después tuvieron que dar gloria a Dios, porque vieron que esa muralla fue levantada por la mano de Dios en la vida de ellos. No te avergüences de invertir en la obra de Dios, no te avergüences de dar tu tiempo a la obra de Dios, no escatimes en la obra de Dios, porque llegarán días donde los que estén alrededor digan, ah, caray, mira cómo está su casa ahora. Y mira, ¿te acuerdas cómo estaba viviendo? ¿En qué condición estaba? Y mira cómo están sus hijos hoy. Bueno, ¿sabes qué? Eso solo fue un milagro de Dios. Y podrán dar gloria a Dios por lo que tú levantaste, por lo que tú observaste, que le diste gloria a Dios y que dijiste, hey, le voy a poner manos a la obra, mi casa está derrumbada, las murallas están derrumbadas, yo necesito hacer algo. Nada va a pasar si no pones tus manos a la obra. Dios siempre hace su parte cuando su pueblo hace la parte que le corresponde con fe perseverante. Si Dios te está llamando, estás viendo una necesidad y no lo haces, es muy probable que no pase de ahí. Vas a seguir viendo lo que está pasando y es todo. Pero si determinas en tu corazón hacer algo, oras, lloras, te lamentas, ayunas y oras, lo más seguro es que veas pasar frente de tus ojos un milagro que Dios esté haciendo. Así que te animo a tomar estos pasos y poner manos a la obra. Amén. Vamos a orar. Amado Señor, te damos gloria, Señor, gloria y honra por tu palabra, por ministrarnos, Señor, por darnos, Señor, una dosis de tu palabra que tanto necesitamos, Señor. Te ruego, Padre, que nos ayudes a llevarla a cabo, Padre, porque si no, solo sería palabrería y solo sería lo que es nada más palabras. Ayúdanos a poner en obra, Señor, cada uno de tus propósitos en nuestra vida. Ayúdanos, Señor, a conectar lo que hablamos con lo que hacemos y comenzar a ver tu Espíritu Santo obrar en nuestras vidas. Señor, te glorificamos y te exaltamos en el nombre de tu Hijo amado. Amén.